Ascenso y caída de Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. Su vida y acciones dejaron una marca imborrable en Colombia y el mundo. Escobar fundó y lideró el Cartel de Medellín, una organización responsable de traficar enormes cantidades de cocaína durante los años 70 y 80. Nacido en Río Negro, Colombia, Pablo Escobar creció en un entorno rural. Desde pequeño mostró ambición y determinación, rasgos que posteriormente lo llevarían a convertirse en un poderoso líder del narcotráfico. Su familia, aunque de origen humilde, fue fundamental en su formación y primeros pasos. Durante su infancia, Escobar se trasladó a Envigado, un municipio cercano a Medellín. Allí, experimentó las dificultades de la vida en una comunidad en desarrollo. Sus primeros años estuvieron marcados por la lucha constante por mejorar sus circunstancias y las de su familia. A pesar de mostrar cierta aptitud académica, Escobar abandonó la escuela. La educación formal no le ofrecía las oportunidades que él deseaba. Este abandono escolar fue el primer paso hacia una vida en la que buscaría formas alternativas y a menudo ilícitas de alcanzar el éxito. En busca de dinero y poder, Escobar se involucró en actividades criminales desde una edad temprana. Sus primeros contactos con el crimen incluyeron pequeños robos y el contrabando de bienes. Estas experiencias iniciales le proporcionaron las habilidades necesarias para escalar en el mundo delictivo. Pablo Emilio Escobar Gaviria comenzó su incursión en el mundo del crimen a través del contrabando de cigarrillos y electrodomésticos. Estos primeros negocios ilegales le proporcionaron un ingreso significativo y le permitieron establecer contactos importantes en el mundo del crimen organizado, sentando las bases de su futura carrera en el narcotráfico. Tras obtener experiencia en el contrabando, Escobar diversificó sus actividades delictivas e incursionó en el tráfico de marihuana. Este negocio le permitió acumular más capital y expandir su red de contactos. La marihuana fue el primer paso hacia el mercado de las drogas más lucrativas, como la cocaína. Los años 70 marcaron el inicio de Escobar en el tráfico de cocaína, una sustancia que revolucionaría su imperio criminal. Comenzó a establecer rutas de transporte y distribución que le permitieron enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, generando ingresos astronómicos y consolidando su posición en el narcotráfico. La fundación del Cartel de Medellín fue un hito crucial en la carrera de Pablo Escobar. Este cartel se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo. La estructura del cartel permitía una producción, transporte y distribución eficientes, asegurando el dominio del mercado de la cocaína. Durante los años 70, el negocio de la cocaína experimentó una expansión sin precedentes bajo el liderazgo de Escobar. Su capacidad para producir y distribuir cocaína a gran escala le permitió amasar una fortuna colosal. Esta expansión también trajo consigo un aumento en la violencia y la corrupción, elementos clave en su estrategia para mantener el control. Pablo Escobar comenzó a formar alianzas estratégicas con otros narcotraficantes para fortalecer el Cartel de Medellín. Estas alianzas le permitieron expandir su red de tráfico de cocaína a nivel internacional, consolidando su posición como uno de los capos más poderosos del mundo del narcotráfico. La expansión del negocio de la cocaína en los años 70 fue meteórica. Escobar y sus socios aprovecharon la creciente demanda en Estados Unidos y Europa, estableciendo rutas de distribución eficientes y seguras. La fortuna del cartel crecía exponencialmente, lo que les permitió aumentar su influencia y poder en Colombia. La consolidación del Cartel de Medellín trajo consigo una ola de violencia y corrupción sin precedentes. Escobar utilizó sobornos y amenazas para asegurar la lealtad de políticos, policías y jueces. Esta estrategia le permitió operar con relativa impunidad, eliminando a cualquier adversario que se interpusiera en su camino. Con el dinero obtenido del narcotráfico, Escobar comenzó a comprar propiedades y haciendas en Colombia y el extranjero. Estas adquisiciones no solo le proporcionaban un refugio seguro, sino que también le permitían lavar grandes sumas de dinero. Su imperio inmobiliario era una muestra tangible de su inmensa riqueza. Uno de los símbolos más emblemáticos de su poder y extravagancia fue la Hacienda Nápoles. Esta propiedad, que incluía un zoológico privado y una pista de aterrizaje, se convirtió en un reflejo de su megalomanía. La hacienda era utilizada tanto para el ocio como para reuniones estratégicas con sus socios. La estrategia de Escobar, conocida como plata o plomo, consistía en sobornar a funcionarios y autoridades para obtener su cooperación.
Si se negaban, enfrentaban violencia o muerte. Esta táctica le permitió consolidar su control sobre el narcotráfico y mantener a raya a sus enemigos, extendiendo su influencia y poder. Escobar se presentaba como un benefactor, especialmente entre los pobres. Construía viviendas, campos de fútbol y ofrecía ayudas económicas. Esta faceta filantrópica aumentaba su popularidad y lo protegía de las autoridades, ya que muchos lo veían como un héroe que ayudaba a los desamparados. La guerra de Escobar contra el gobierno colombiano y la DEA fue cruenta y prolongada. Ordenó asesinatos de políticos, policías y agentes de la DEA. Su poder y riqueza le permitieron desafiar a las autoridades, generando un ambiente de terror y violencia que afectó a todo el país durante años. Escobar no dudaba en eliminar a quienes se interpusieran en su camino. Políticos, jueces y periodistas fueron objetivos frecuentes. La muerte de figuras públicas clave subrayaba su capacidad de intimidación y su disposición a usar la violencia para mantener su imperio criminal intacto. La extradición a Estados Unidos era la mayor amenaza para Escobar. Para evitarlo, desató una campaña de terror conocida como extradición a la tumba. Mediante asesinatos y atentados, buscaba presionar al gobierno colombiano para que prohibiera la extradición, logrando así mantener su libertad y operaciones desde Colombia. Pablo Escobar se oponía firmemente a la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, conocida como la extradición a la tumba. Consideraba que ser enviado al extranjero significaba una muerte segura, por lo que inició una violenta campaña para presionar al gobierno colombiano a abolir esta medida, utilizando asesinatos y secuestros. Durante los años de terror en Colombia, la violencia alcanzó niveles extremos. Escobar ordenó el asesinato de numerosos políticos, jueces y periodistas que se oponían a sus actividades. Estos actos de brutalidad buscaban intimidar a las autoridades y mantener el control sobre sus operaciones ilegales sin enfrentar consecuencias legales. Uno de los episodios más trágicos de la guerra de Escobar fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, en 1984. Lara Bonilla había sido un crítico feroz del narcotráfico y trabajaba incansablemente para combatirlo. Su muerte desató una ola de indignación y aumentó la presión sobre el gobierno para actuar. El ataque al vuelo Avianca 203 en 1989 fue uno de los actos más despiadados de Escobar. La explosión del avión, que dejó 107 muertos, tenía como objetivo eliminar a un informante. Este acto terrorista mostró la disposición de Escobar a causar masacres para proteger sus intereses y sembrar el miedo. El atentado al edificio del DAS en 1989 fue otro intento de Escobar por desestabilizar al gobierno colombiano. La explosión, que mató a más de 50 personas, tenía como objetivo destruir archivos y eliminar enemigos. Este ataque subrayó la determinación de Escobar de utilizar tácticas extremas para mantener su imperio del crimen. El atentado al edificio del DAS en Bogotá fue uno de los actos más violentos orquestados por Pablo Escobar. Una explosión devastadora causó la muerte de decenas de personas y dejó a la ciudad en caos. Este ataque terrorista mostró el alcance de la violencia que Escobar estaba dispuesto a desatar. La rendición de Escobar en 1991 fue un momento sorprendente. A cambio de no ser extraditado a los Estados Unidos, aceptó ser encarcelado en la Catedral, una prisión construida a su medida. Este acuerdo con el gobierno colombiano fue una estrategia para mantener un control relativo sobre su vida y operaciones. Durante su estancia en la Catedral, Escobar vivió con lujos inimaginables para un prisionero común. La prisión contaba con una discoteca, jacuzzi y cancha de fútbol. Este periodo ilustra la corrupción y el poder que aún ejercía, incluso tras las rejas, manipulando a las autoridades a su favor. La fuga de la Catedral en 1992 marcó el retorno de Escobar a la clandestinidad. Tras enterarse de que sería trasladado a una cárcel convencional, decidió escapar. Su huida desató una intensa persecución por parte del gobierno colombiano y la DEA, empeñados en capturarlo de una vez por todas. La operación de búsqueda de Escobar se intensificó con la creación del Bloque de Búsqueda, una unidad especial del gobierno colombiano. Esta fuerza, con ayuda de inteligencia estadounidense, se dedicó exclusivamente a rastrear y capturar a Escobar, utilizando todos los recursos disponibles para poner fin a su reinado de terror. El gobierno colombiano, en colaboración con Estados Unidos, formó el Bloque de Búsqueda para capturar a Pablo Escobar.
Este grupo de élite, compuesto por policías y militares altamente entrenados, se dedicó exclusivamente a rastrear cada uno de sus movimientos. La presión ejercida por este equipo fue implacable y constante. Para debilitar a Escobar, el gobierno colombiano estableció alianzas con sus rivales, incluidos los grupos paramilitares y el cartel de Cali. Estas organizaciones actuaron como informantes y ejecutaron operaciones en contra del cartel de Medellín. La colaboración entre enemigos se volvió crucial para la caída del capo. La muerte de Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Escobar, significó un duro golpe para el cartel de Medellín. Gustavo era el cerebro financiero, y su ausencia debilitó significativamente la estructura operativa del cartel. Este evento marcó el comienzo de una serie de pérdidas irreparables para Escobar. Con la ausencia de Gustavo Gaviria y la presión del bloque de búsqueda, el poder del cartel de Medellín comenzó a menguar. Las finanzas se volvieron inestables y los aliados empezaron a desertar. El imperio que Escobar había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse rápidamente. Perseguido sin descanso, Escobar experimentó enfrentamientos constantes con las fuerzas del gobierno. Cada día se volvían más peligrosos sus movimientos, y sus escondites eran descubiertos uno tras otro. El narcotraficante, quien alguna vez había dominado Colombia, se veía cada vez más acorralado y vulnerable. Las comunicaciones interceptadas se convirtieron en una herramienta crucial para las autoridades en la caza de Escobar. Utilizando tecnología avanzada, lograron rastrear sus llamadas y ubicar sus escondites. Estas interceptaciones revelaron detalles importantes sobre sus movimientos y estrategias, facilitando su captura y debilitando su red de apoyo. Durante sus últimos días en Medellín, Escobar se encontraba constantemente en movimiento, cambiando de refugio para evitar ser capturado. La presión de las autoridades y los enfrentamientos con sus enemigos aumentaron. A pesar de sus esfuerzos por esconderse, su red de contactos se debilitaba y su margen de maniobra se reducía. El 2 de diciembre de 1993, Escobar fue localizado en un barrio de Medellín gracias a las interceptaciones telefónicas. En un operativo conjunto, las fuerzas de seguridad rodearon la casa donde se ocultaba. Tras un breve tiroteo, Escobar fue abatido en el tejado del edificio, poniendo fin a su reinado de terror. La muerte de Escobar tuvo repercusiones inmediatas para su familia. Su esposa y sus hijos enfrentaron amenazas y tuvieron que huir del país. Buscar refugio en diferentes lugares fue una constante, y la fortuna que Escobar había acumulado se diluyó rápidamente debido a las confiscaciones y extorsiones. El legado de Escobar sigue siendo controvertido. Mientras algunos lo ven como un benefactor que ayudó a los pobres, otros lo recuerdan como un narcotraficante despiadado responsable de miles de muertes. Su figura ha sido objeto de múltiples obras de ficción y documentales, perpetuando su memoria en la cultura popular. El legado de Pablo Escobar sigue siendo objeto de debate en Colombia y el mundo. Mientras algunos lo ven como un benefactor que ayudó a los pobres, otros lo recuerdan por la violencia y corrupción que desató. Su vida y acciones continúan siendo un tema de interés en la cultura popular. A pesar de su muerte, la figura de Escobar persiste en libros, series y películas que analizan su impacto en la sociedad. Su historia sirve como recordatorio de los peligros del narcotráfico y la necesidad de abordar las raíces del problema para evitar que se repita.